Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a comenzar a desarrollar las heridas de la infancia y la primera que voy a abordar es el abandono. Esta es posiblemente la herida que más personas llegan a tener y al mismo tiempo la que más trabajo cuesta sanar. Posiblemente la llevaremos durante el resto de nuestra vida. Pero no es lo mismo una persona que sabe que la tiene a una que vive sin tener esta información. ¿Cómo es que se genera una herida de abandono en nuestra mente? Bueno, pues cuando existe el fallecimiento de la madre, ya sea durante el parto o los primeros meses o años de vida. También cuando le ocurre lo mismo al padre. Recordemos que todos los hijos, todos los seres humanos tenemos energía tanto del padre como de la madre y ambos nos aportan para cristalizar nuestra personalidad. Bueno, recordemos que desde la concepción hasta los 12 años es el tiempo en el que va a quedar guardado dentro de nosotros las bases fundamentales para el desarrollo de nuestra personalidad, la resolución de problemas, entre otras cosas. La segunda causa por la que puede quedarse instalada en nuestra mente, nuestro inconsciente, la herida de abandono, es cuando no se asume el rol por parte de los padres, cuando se es muy joven y son niños cuidando niños, cuando aún no tienen esa madurez o esa realidad de entender que ya son padres y no pueden seguirse comportando de otra manera que no sea el de atender a su hijo. También el hecho de no estar. Esto puede ser físicamente o aún estando físicamente no cumplir con el rol, es decir, que el hijo tenga necesidades de alimentación, de cambiar el pañal, de vestimenta, de techo y no le sea concedido. O también cuando los padres renuncian al hecho de hacerse cargo del hijo y es dejado con la abuelita, con algún familiar o en alguna institución donde puedan hacerse cargo de él. ¿Cómo vamos a reconocer esta herida de abandono en un adulto? Bueno, pues va a ser una persona sumisa y complaciente. Como sabe lo que se siente, que la dejen, que la abandonen, quedarse sola, pues entonces va a hacer todo lo posible para que no se vayan de su lado. Y esto es permitiendo todo tipo de conductas, dando todo y hasta un poco más con tal de que la persona, el trabajo, la situación o el grupo en el que se relaciona socialmente no se vaya de su lado. Una persona con herida de abandono se va a quedar ¿dónde? En donde esté. En el trabajo que no le gusta, en aquella relación que no la satisface, porque como sabe lo que es ser abandonado y que se vayan de su lado, mejor se queda y soporta cualquier cosa con tal de no vivir en soledad. También vamos a ver reflejado el abandono en la gran inseguridad que va a tener, puesto que una persona que tiene la incertidumbre dentro de sí misma, sí, los padres que fueron sus primeras figuras que conoció, no le dieron su lugar en sus vidas, no estuvieron ahí para proteger, para cuidar, va a ser una inseguridad constante si me voy a quedar en ese trabajo, si la persona con la que estoy va a ser el amor de mi vida, si el grupo al que pertenezco es donde debo de estar. Entonces, esta persona va a tener una inseguridad con la que va a caminar constantemente a donde quiera que vaya. Y por lo tanto, pues va a tener esta tendencia a controlar, a querer que las cosas le salgan como pide, como quiere,
por la misma circunstancia de que ella sabe lo que es que la gente se retire de su vida, entonces va a querer controlar todas aquellas situaciones e inclusive a las personas para que sea de la manera que pide. También puede utilizar el chantaje como forma de retener a las personas, ya sea con un embarazo, ya sea con que se va a quitar la vida, con alguna denuncia, una demanda, según sea la cuestión. Y pues obviamente ahí entra el manipular, el controlar a las personas. Ellos obran de esta manera obviamente por la inseguridad, por la herida de abandono, pero no se dan cuenta que con esa actitud, con esa forma de hacer las cosas, su mayor miedo, que es quedarse solos y abandonados, lo están llevando al extremo y están casi haciendo que se cumpla, porque la mayoría de las personas en su sano juicio, a nadie le gusta que la controlen, que le digan qué hacer, qué decir, con quién salir y cómo vestir. La siguiente herida que voy a mencionar en esta ocasión es la de traición. Es decir, cuando las promesas que nos hacen no se cumplen. En el caso de los papás que tienden a hacer que el hijo obedezca a través de ciertos condicionamientos, por ejemplo, no te va a traer nada Santa Claus. Si te sigues portando así, no nos vamos a ir de viaje. Y resulta que nada más lo están diciendo para controlar la conducta del hijo. Y cuando el hijo hace el reclamo de aquello que se le prometió y ve que no se cumplió, entonces queda establecida esta herida de traición. Lo mismo pasa cuando se le ilusiona con ciertos juguetes, con algún cambio de escuela, con lo que le guste. Y resulta que no se cumple. Los padres a veces tienen una forma de educar incorrecta porque no conocen toda esta información, pero también posiblemente fuimos hijos a quienes se nos prometieron muchas cosas y no fueron cumplidas. Entonces basta una sola ocasión de una promesa sin cumplir o una ilusión que se rompió por parte de nuestros padres para que esta herida quede instalada. ¿Cómo va a ser o qué rasgos de personalidad va a tener alguien con esta herida de traición? Bueno, pues simplemente repercute en la confianza misma, en la confianza propia, de decir, si esa promesa que me hicieron no me la cumplieron y no se llevó a cabo, quiere decir que hay algo en mí que hizo que eso no se llevara a cabo. Porque recordemos que los hijos no dejan de amar a los padres, dejan de confiar en sí mismos. Y la desconfianza va a ser una constante en este tipo de personas. Bueno, pero es que si mi novio me deja, si mi novia me deja, y si pierdo el trabajo, y si no califiqué para ese puesto, la desconfianza va a ser constante, puesto que puso todas sus esperanzas en esa promesa que le hicieron, y al no realizarse, se da cuenta de que en la vida no va a tener lo que quiere. Y por la misma causa y las anteriores, se siente insuficiente, cree que no es merecedor, que no vale tanto la pena como para que le den cosas, para ganarse objetos o para que un muy buen partido esté a su lado. Cuando una persona es perfeccionista, no es otra cosa más que estar reclamando su lugar en la vida. Como ya tuvo la experiencia de sentirse poca cosa, invisible o traicionado, va a buscar la manera de decir aquí estoy, y su perfeccionismo va a hacer que se note, que se den cuenta que vale la pena, que hace buenos trabajos, que es una excelente persona,
Y eso pues lleva mucho desgaste y a veces hasta sufrimiento. Por lo mismo que es una persona a la que se le prometieron cosas y lo peor es cuando se le han prometido demasiadas. Volvemos al punto de desde la concepción, desde tener las expectativas en esa criatura hasta los 12 años, si se le llenó de promesas y que no se cumplieron, pues obviamente va a ser una persona muy severa consigo misma e inclusive con los demás. Hay personas que son muy duras cuando cometen un error y al mismo tiempo cuando alguien les falla. Y otras veces nada más consigo mismos, con los demás son muy permisivos, pero consigo mismos no se permiten un error o les cuesta mucho trabajo entender que, bueno, pues así sucedió en esta ocasión, ya habrá otra mejor oportunidad. Cuando hay herida de traición, la persona da mensajes, ya sea por la desconfianza que emana de su ser, cierta inseguridad o inclusive el perfeccionismo, y automáticamente se convierte en una persona abandonable y traicionable, es decir, que sus actitudes o su forma de ver la vida es tan peculiar que no deja otra opción que dejarla o algunas veces abusar de su confianza y traicionarle. Para así se vuelve a repetir el ciclo que vivió en un inicio. Después la persona puede caer en el victimismo de decir, es que a mí todo mundo me deja, yo no nací para amar, los trabajos me tienen envidia. Busca victimizarse en lugar de hacerse responsable de que sus actitudes son las que alejan a las personas de su vida. Pero lo que sucede muchas de las veces es que al no tener esta información, al no saber que hay heridas profundas que se generaron en la infancia, puede que haya ejercicios o haga cosas que le hagan ser un ser funcional. Pero si buscamos la raíz, el fondo, en lo más profundo de nuestro ser, ¿qué es lo que hace que yo sea como soy? Y más aún, teniendo esta información, que son las heridas de la infancia, poco habladas y poco conocidas, los resultados van a ser muy diferentes a una persona que solamente se victimiza. Que esta información sea para todos ustedes un bálsamo, que vayan encontrando las respuestas en su interior, más que ir señalando a los demás. Cuando comprendamos que todos estamos heridos, todos tenemos un traje de adultos, pero en el fondo somos unos niños heridos, vamos a tener mayor compasión y paciencia con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos. Nos vemos en la próxima, cuídate mucho y recuerda que tan solo vive.